La muerte en el deporte no es nada nuevo. Personas que están perdiendo la vida en eventos deportivos y yo siento que cuando eso sucede se hace un escándalo en redes sociales. Cualquier corredor, ya sea aficionado o ya sea de élite, ya sea que esté sano o ya sea que tenga algún antecedente, tiene riesgo de morir en una carrera. Bienvenidos al segundo episodio de Muévete, no te oxides, donde queremos compartirles conocimiento que vamos adquiriendo a través de expertos, personas que les apasiona todo este mundo del deporte y bueno, para que disfrutemos más de este estilo de vida con un poco más de conocimiento que nos puede servir día a día en el deporte que practicamos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a Jesús, y que él nos va a hacer una presentación más formal de todo lo que él ha estudiado porque es una persona con muchísimo conocimiento, el cual admiro bastante. Es triatleta y bueno, dejaré que él comunique las otras cosas y para finalizar esta presentación, para que se suscriban al canal y esto nos va a ayudar muchísimo a seguir trayendo muchos más invitados y que el canal crezca y puede seguir compartiéndoles mucho más conocimiento. Alejandro, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder estar acá y compartir con todos ustedes un poco de mi conocimiento, de experiencia. Primero, yo soy un apasionado del deporte. Toda mi vida gira y ha girado alrededor del deporte. Llevo más de 30 años en este mundo. Desde los 12 años conocí el deporte y en mi adolescencia el deporte fue quien me ayudó a definir objetivos, metas, disciplina. Fue el que me enseñó a visualizar como el mundo desde una perspectiva diferente. En la universidad soy médico, estudié en la Universidad de Antioquia y en la universidad aprendí que el deporte era una medicina y aprendí que el deporte y la actividad física era quizás la mejor medicina con la cual yo podía acompañar a las personas. Y estudié medicina del deporte en la Universidad de Antioquia. Y posteriormente, ya de adulto, descubrí que a través del deporte puedo tener un estilo de vida y realmente a través del deporte puedo organizar mi vida social, mi vida familiar, mi trabajo, todo un estilo de vida y me dediqué como deportista, inicialmente deportista aficionado, conocí el triatlón en el 2011 y ya por cosas de la vida me especialicé en fisiología de entrenamiento de maratonistas, empecé a acompañar corredores, ciclistas, triatletas. La vida me puso en una posición donde la mayoría de personas que acompañaba en ese momento eran mujeres. Entonces hice una especialización en entrenamiento de triatlón femenino para mujeres. Muy interesante, incluso muchas personas que nos hicieron preguntas en redes sociales fueron mujeres, entonces creo que va a estar muy interesante ese tema. Y bueno, no, muchas gracias por venir y la idea es como que conversemos un poco más de todo este mundo del deporte que a tantas personas les está llamando mucho más la atención entrar. Siempre ha estado, ¿cierto? El deporte siempre ha estado presente, pero ya con el tema de las redes sociales, pues obviamente es más fácil que las cosas se pongan de moda, ¿cierto? Que las cosas se vuelvan tendencia. Entonces querer correr una maratón, querer hacer un triatlón, entonces como que quiero hacer un Ironman y ya se ha hecho como una lista de cosas por hacer en la vida que la gente quiere ir tachando, pero que obviamente pues ya hablando con una persona como tú, que hablemos un poco más de cómo hacerlo con responsabilidad, ¿cierto? Porque hay muchas personas que ven el video de un creador de contenido, me incluyo, pues porque uno está inspirando y motivando a las personas a moverse más, pero tal vez ellos no ven que también uno está en un capítulo diferente, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta decir en redes sociales, no compares el capítulo 20 de una persona al capítulo 1 de una persona. Entonces pueden ver al pelirrojo haciendo un Ironman 73, y la persona puede decir que va a hacer un Ironman 73, o quiero hacer mi primera maratón. En esos casos, y una pregunta que nos hicieron muy recurrente es, ¿qué debe tener en cuenta una persona cuando dice, quiero hacer una maratón, quiero hacer un Ironman, quiero hacer esto, y no es una persona que ha practicado mucho deporte en su vida? ¿Qué recomendarías en esos casos? Sí, lo primero es fundamental conocerse. Okay. Yo creo que el primer paso que tenemos que tener todo a la hora de definir nuestras metas, objetivos deportivos, es realmente conocernos y saber qué nos gusta, ¿cierto? De pronto uno dice, uy, no, yo quiero correr una maratón, pero realmente a mí me gusta correr, ¿cierto? Okay, Entonces sí. es importante como definir claramente qué me gusta, definir claramente cómo estoy de salud,
definir claramente si tengo alguna molestia y demás. Creo que es el primer paso. Es fundamental y yo creo que aquí en este mundo, como decís ahorita, nos llenamos de presión social a veces, de que hay una carrera y yo creo que muchas veces no conocemos qué es la carrera. Entonces, qué chévere, si yo siento motivación por hacer un triatlón 70.3, qué bueno ir y leer qué es un triatlón 70.3, eso, qué distancia es, cuánto se demora la gente haciendo eso, porque muchas veces vemos personas que inclusive se inscriben en una carrera y no tienen ni idea ¿De cuánto se pueden demorar de más o cuánto menos? se pueden demorar, de cuánto tiempo es la preparación. Justo hoy hablaba con alguien que me decía, yo quiero correr 10 kilómetros y quiero correr en 2 meses 10 kilómetros. Y yo le preguntaba, ¿y qué espacios, qué lugares tienes para correr en la semana? ¿Cuántos días? Me dice, no, yo no tengo espacios para dónde correr y no tengo tiempo para correr, pero quiero correr 10 kilómetros. Entonces yo decía, "Bueno, hay que aterrizar mi objetivo con mi realidad". Entonces creo que eso siempre es importante. Antes de comenzar a una meta específica, definir claramente qué es esa meta específica. Me gusta mucho esa respuesta. Ahorita que estábamos hablando antes del podcast, estábamos hablando de que en el deporte y como muchas cosas en la vida hay como niveles, ¿cierto? Que estábamos hablando como ese primer nivel, listo, que puede ser conocerse. Como ese golpe de realidad, ok, quiero hacer un triatlón, pero no sé nadar. O sea, es Sí. ser consciente, o sea, no sé nadar, entonces, Mira que eso de niveles que lo decís, desde la psicología hace mucho tiempo se ha estudiado y hay algo que en psicología se llama las etapas del cambio comportamental. ok, Y son cosas muy sencillas y yo creo que cada uno de los que nos está escuchando se puede evaluar y saber en qué etapa está. Entonces hay una etapa que se llama precontemplativa. Y la precontemplativa es que no sé ni me importa. O sea, ¿quieres hacer ejercicio? No sé si la necesito ni me importa, no hago ejercicio. Pero hay una segunda etapa que se llama contemplativa y es, yo no hago ejercicio, pero me interesa. pero ya me interesa, ya siento que me hace falta. Todavía no lo hago, pero estoy aquí, ya lo estoy contemplando. Hay una fase que ya es de preparación y es, ya estoy comenzando a salir el fin de semana a caminar, ya estoy comenzando quizás a ir al gimnasio, ya estoy comenzando quizás a hacer caco, como decíamos ahora, caminar, correr, ¿cierto? Estoy como en esa fase de preparación, todavía quizás estoy lejos de mi objetivo de bajar de peso, estoy lejos de mi objetivo de correr una maratón, pero ya estoy aquí en esta fase de preparación. Hay una cuarta fase que se llama la fase de acción y es ya estoy entrenando, ya estoy participando, quizás ya he dado mis primeros pinitos en correr 5K, 10K, inclusive puede ya haber corrido un 21K y estar ya en esta fase Ok. de fase de acción y hay una quinta fase que se llama fase de mantenimiento. Y en esta fase ya caen los deportistas que ya participaron, ya quieren mejorar marcas, ya quieren tener objetivos más a largo plazo. Y aunque esto parezca muy grande, resulta que aquí, en la primera fase, está alrededor del 50-60% de la población. O sea, nada. Aquí en esta fase hay más o menos un 20% de la población. Aquí tenemos 70. En estas tres fases está el 30% restante. En esta tercera fase podemos decir que hay un 20%. En esta hay un 5% De aquella está en acción. que ya está en acción. Y Y la de solamente en esta quinta fase, 1%. menos del 5%. A Ok. menos del 5%. Entonces, mira que ahí. Entonces, cada uno de ustedes, pues de los que nos escuchan, puede decir, hombre, yo creo que estoy aquí, aquí o acá. Entonces es muy importante porque dependiendo de dónde yo esté, me defino mis objetivos. Si yo estoy aquí, mi objetivo debe ser pasar aquí. Si estoy aquí, debe ser pasar aquí. Si estoy aquí. Es posible que yo estoy aquí y sueñe con estar aquí. Es normal, Es somos seres humanos. Claro, Queremos saltarnos muchas cosas queriendo algo. Es eso. verdad. Pero yo puedo soñar con esto. O sea, es Sí, más, sí, yo es necesito, válido. es válido y necesito tener a veces altas metas, altos Sí, sueños para poder empezar a avanzar. me encanta Pero en mucho. el paso de avanzar, sí debo de ser consciente que debe haber una progresión primero Sí, sí. para llegar.
No, me gusta mucho esa respuesta y es más, obviamente pues en medio de lo que está pasando, que es otra pregunta que te iba a decir, es como que está dando la casualidad, pues no casualidad, está dando el incidente que hay personas que están perdiendo la vida en eventos deportivos y yo siento que cuando eso sucede se hace un escándalo en redes sociales y obviamente primero hay que respetar las familias, hay que hacer todo un tema porque es un tema muy delicado, pero también qué sucede con que día a día y a lo largo del año yo también hice una investigación y una de las enfermedades, pues, o de las cosas que más como que se lleva a personas en el mundo es el sedentarismo, o sea, el tema de los Ujú. malos hábitos, como hablemos un poco más de eso, porque es que sale estos incidentes, se hace un escándalo en redes sociales, pero día a día mueren personas por sedentarismo, malos hábitos, sobrepeso, entonces como que hablemos un poco más de eso. Sí, o sea, todos, o sea, nosotros sabemos que la inactividad física es la principal causa de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, ser inactivo, ser sedentario me aumenta el riesgo no solamente de morir, sino de tener una mala calidad de vida, Okay. ¿cierto? Ser sedentario generalmente no me genera una muerte súbita, Y de inmediato. no, pero ser sedentario me aumenta el riesgo de aumentar de peso, de alterar mi metabolismo y generar diabetes, alterar mis niveles de colesterol y demás y generar enfermedad coronaria, infartos, de que se me aumente la presión arterial. Entonces, la inactividad física está asociada a las principales causas de muerte a largo plazo. Okay. Entonces se viene el otro, que empezamos a promover la actividad física Sí, y hay un crecimiento masivo de la práctica de la actividad física y empiezan a aparecer casos que son muy impactantes, como mencionas, de muerte en el deporte, de muerte en deportistas. Sin embargo, la muerte en el deporte no es nada nuevo. O okay. sea, hay estadísticas a nivel mundial y sucede aquí en Colombia Sucede y en la sucede China. en Europa y sucede en la China y va a suceder en cualquier parte, porque practicar deporte, o sea, correr una maratón, practicar carreras de 10, 15K, hacer ciclismo, practicar triatlón, si hablamos de actividades físicas, ya son actividades para esta etapa y esta etapa. Nosotros llamamos como de objetivos mayores, ya no son prácticas Ok, recreativas, ¿de acuerdo? Entonces, hay un riesgo y yo inclusive pienso que cualquier corredor, ya sea aficionado o ya sea de élite, ya sea que esté sano o ya sea que tenga algún antecedente, tiene riesgo de morir en una carrera. o O sea, sea, es algo, cualquiera. o sea, es algo que está implícito, Es algo que está implícito pero se por, puede prevenir de muchas maneras. exacto, es algo que está implícito por la exigencia misma de la Ok, carrera. O sea, es que una carrera me lleva a una alta exigencia física, una carrera puede estar rodeada de un clima, calor extremo, una carrera me puede llevar a deshidratación, una carrera está rodeada de una presión social impresionante. O sea, tú estás en una carrera y sales ahí y la presión social es muy alta. ese Entonces, tema. entonces, la sola carrera ya aumenta el riesgo. Y yo puedo estar sano, pero si me deshidrato, si me da un golpe de calor, ya me puede dar una complicación. Nosotros, desde la medicina del deporte, por ejemplo, trabajamos que para disminuir el riesgo, no para prevenir, porque sería yo, eh, estaría yo equivocado si yo le puedo garantizar a alguien que si tiene en cuenta estos tres ejes, no se va a morir. Ok, Yo le puedo decir que el riesgo de muerte se puede disminuir de forma significativa si yo tengo en cuenta estos tres ejes. me encantó esa respuesta y también me gustó mucho un tema que acabaste de tocar y es la presión social, porque escuché una historia de dos personas que se retaron a una media maratón y el grupo, o sea, el grupo social empezó a poner más presión. Entonces, ¿qué pasó? Se crearon unas apuestas por quién iba a hacer mejor tiempo en una media maratón. Dio la coincidencia que esta media maratón es un ambiente muy caluroso, muy húmedo. ¿Y qué pasó? Obviamente lo que vos decís, uno puede despertarse y a veces la frecuencia va a estar loca. Pues la frecuencia cardíaca va a estar súper elevada, usted
como médico, me imagino que entenderá más, uno no lo entiende, y hay días en los que uno está raro, pero claro, ellos amanecieron, dijeron vamos a darla toda, y por la presión, pues uno de ellos se esforzó de más y se desmayó. Y amaneció en la clínica, no sabía qué le había pasado, literal le dijeron que estuvo a punto como de, pues de morirse, y ahí es donde, por eso te menciono este tema, porque el tema de la presión social siento que pasa muchísimo, Ujú. porque uno empieza jugando con los amigos, quiero hacer este tiempo, quiero hacer lo otro, y se vuelve tan al punto de que se pueden exagerar con cafeína, terminan hasta metiéndose cosas que ni siquiera son permitidas y les aceleran hasta más la frecuencia cardíaca. Entonces me parece un tema muy chévere que acabaste de tocar y que me parece como muy interesante. Y mira que en eso que acabas de mencionar están tres elementos de esos tres ejes. O sea, hay varios elementos de esos tres ejes que te menciono y los comparto aquí. Y es que si yo quiero disminuir el riesgo, mi riesgo, y yo lo digo, si yo quiero disminuir, porque yo también soy corredor y yo también participo en carreras, yo debo de conocer estos tres ejes. Y en la medida en que yo los conozca y tome acciones, mi riesgo de morir va a disminuir significativamente. Podría decir que el riesgo puede disminuir en más del 90%. Okay, Sí. Lo primero es que yo me debo de conocer, debo de saber si tengo antecedentes médicos de enfermedad cardiovascular, si he tenido antecedentes de muerte súbita en mi familia. okay. Yo debo de conocer cómo funciona mi Y esto cuerpo. es un tema genético, o sea, lo que me estás diciendo ahí de si tengo antecedentes en la familia de muerte súbita es algo genético. Depende de la edad. Ok, O sea, si yo tengo menos de 30 años, debo de preocuparme por factores genéticos. O sea, debo ok. de saber si en mi familia hubo algún antecedente de muerte súbita también, si tuve un antecedente, alguien que tuvo una joven que tuvo una enfermedad cardíaca. Pero si tengo más de 30 años, debo de preocuparme u ocuparme de si mi familia alguien se infartó a los 40 años, de si hubo infarto, si mi papá, mis hermanos o mis tíos en edad joven tuvieron un infarto. O sea, es la mezcla de factores genéticos y factores ya asociados también a la edad. Por ejemplo, eso me lleva a una pregunta, y perdón te interrumpo, que las personas me dijeron como los deportistas recreativos, porque a la final somos la gran mayoría de personas que Sí. practicamos deporte en el mundo, los élites son una muy minoría y son unos cracks y esas personas pues se realizan muchos exámenes médicos. Pero para la mayoría de deportistas recreativos que practican esto porque les gusta, porque tienen su trabajo, su familia y es por gusto, por hobby, a veces se quieren exigir, amigos, ¿qué pruebas o qué exámenes recomiendas como Mm. médico que sí o sí toda persona debería hacer el esfuerzo de ahorrar y darse esa inversión tan importante que es para uno? ¿Cuáles serían esos exámenes o pruebas? Ya te cuento cuáles son los Listo. exámenes, pero es fundamental, por ejemplo, el deportista recreativo, Ujú. que se hagan más los exámenes, o sea, todos se los deben hacer, pero el deportista recreativo es el que tiene más riesgo. Ok, ¿Por qué? Porque es que cuando estamos en una carrera, tanto el deportista de élite está dando su mejor esfuerzo, así vaya corriendo a 3 minutos por kilómetro, está haciendo el mismo esfuerzo que yo, que estoy corriendo a 6. a 6 minutos por kilómetro, pero es que él va a su mejor esfuerzo y yo voy a mi mejor esfuerzo. O sea, Total. sí, el deportista de élite tiene la capacidad de regularse y es capaz de correr una maratón a 3 minutos por kilómetro los 42 kilómetros. Yo que soy aficionado, entonces corro un kilómetro a 4:30 y luego el siguiente lo corro a 6:30 porque ya no me dio y luego vuelvo y acelero. Es decir, yo ejerzo un estrés cardiovascular mayor. Ok. O sea, el deportista de élite lleva años entrenando. El deportista de élite conoce su cuerpo, sabe cómo responde su cuerpo Que y ha hecho muchas pruebas que ya sabe, o sea, cómo exigir su cuerpo al máximo. exacto. Entonces, el deportista aficionado apenas está en su proceso de conocimiento. Lo básico para cualquier persona, inclusive pues para cualquier deportista aficionado, es uno, un electrocardiograma que Ok. va a evaluar la actividad eléctrica del corazón. Dos, una evaluación por un médico, idealmente que sea un médico del deporte, aunque cualquier médico con el conocimiento le va a hacer una buena auscultación, va a descartar que tenga soplos, va a descartar que tenga una arritmia, eso es lo básico. Básico.
Generalmente todos los médicos vamos a preguntar por antecedentes importantes familiares y de acuerdo a esos antecedentes y a esos síntomas vamos a solicitar otros exámenes. Yo creo que le considero que el examen básico para todos es un electrocardiograma y una evaluación médica preparticipativa, Básico. básica. Y eso, por ejemplo, Doc, vos que has estado en este mundo y eso, ¿qué valor más o menos puede tener esas dos cosas? Un electrocardiograma con lectura, pues porque oscila entre 90.000 y 150.000 pesos, y una evaluación médica deportiva, digamos un promedio entre 200 y 250.000. Y eso se debe hacer alrededor cada año, como para tener un seguimiento, para tener una progresión si estoy entrenando. Hay otros exámenes, pero exámenes, por ejemplo, de sangre para rendimiento físico, para saber si necesito vitaminas o no, para saber si necesito suplementación, las pruebas de esfuerzo que hacemos para saber cómo está mi consumo de oxígeno, para saber cuáles son mis zonas de entrenamiento, son importantes, pero ya son pruebas para este nivel, ¿cierto? O Ok, qué sea, buen dato. ¿cierto? Sí. O sea, yo para iniciar a hacer ejercicio, cuando yo quiero pasar de aquí a aquí, con un electrocardiograma y una evaluación ya Estamos, estoy. O sea, es yo suficiente. aquí, si yo quiero pasar ya de este nivel de O sea, preparación, eres una persona ya activa, te estás constante semana a semana, quieres evaluar si puedes lograr ese objetivo de rendimiento que tienes, por ejemplo, correr la maratón en menos de 3 horas y media. sí, Ahí ya vale la pena hacerse otros exámenes que son, por ejemplo, la prueba de esfuerzo, exacto, la de sí, VO2 o ese tema. exacto. Si a mí alguien me dice, Jesús, yo quiero iniciar a hacer ejercicio, no soy sedentario y ya me quiero hacer una prueba de esfuerzo, yo le sugiero primero la evaluación y ya desde la evaluación, dependiendo de esas capacidades, hacemos las pruebas de esfuerzo, porque las pruebas de esfuerzo igual son pruebas máximas Ok. que requieren de una adaptación. Hay algunos casos, hay diferentes pruebas, hay pruebas de diagnóstico cardiovascular, hay pruebas deportivas. Las que hacemos los médicos del deporte generalmente son más para el deporte. Las de diagnóstico las hacen los cardiólogos, que son pruebas para saber si en una persona que tiene algún síntoma o Hubo tiene algún antecedentes. antecedente, se hacen unas pruebas con cardiología. No, Entonces, buenísimo. mira que lo primero es conocimiento, es saber cómo estoy, saber qué antecedentes tengo, eso es lo básico y fundamental. Lo segundo, para disminuir el riesgo de muerte súbita, es entrenar bien. Y cuando digo entrenar bien, es ideal tener un entrenador, tener alguien que me guíe, vivir un proceso adecuado de preparación física que me permita, por ejemplo, si yo me estoy preparando para correr una maratón y es en Cartagena, pues entrenar bien es prepararme en calor, es sentir qué pasa cuando mi cuerpo está deshidratado, es saber qué pasa cuando yo estoy tomando agua, ¿cierto? Porque muchas personas no hacen este proceso, simplemente es correr y correr, no. Es preparar bien, es entrenarme bien de acuerdo a ese objetivo, es vivir como todas las sensaciones que necesito. Y el último, que me ayuda a disminuir ese riesgo de muerte súbita en carrera, es conocer la carrera, es tener en claro la presión social, ¿cierto? Es aprender a manejar esto, es saber cuánto me voy a demorar en una carrera, saber cómo debo de planificar la altimetría y demás cosas. Si yo tengo en cuenta estos tres ejes, el eje individual, el eje de preparación y el eje de la carrera, voy a disminuir en más de un 90% mi riesgo de muerte súbita. O sea, buenísimo. Incluso esto me da pie a la pregunta que te quiero hacer y es que muchas personas me preguntan en redes sociales, yo no soy entrenador, por eso nunca doy como una respuesta de deberías hacer esto. Yo siempre me encanta decir como pelirrojo, quiero empezar a correr, quiero empezar en el mundo del triatlón o quiero empezar en el ciclismo, ¿qué me recomiendas? Sí. Pues lo que yo le respondo es, lo primero es empezar, ¿cierto? No tienes que empezar con lo más costoso, todo ese tema, pero si bien es cierto, hay personas que con las uñas se compran su bicicleta o esos tenis para correr o logran inscribirse a un triatlón y tienen muy poco conocimiento, no les da para un entrenador. Vos como médico también con tu empresa de entrenamiento que tienes basado en toda la ciencia, ¿qué le dirías a esas personas que tal vez están empezando, que no tienen la capacidad para un entrenador? ¿Cómo podría ser como ese acercamiento al entrenamiento semana a semana? Sí. Mira, hoy en día es supremamente fácil entrenar y eso es importante. O sea,
saber que hoy en día tenemos herramientas inclusive de inteligencia artificial. Yo veo que hay personas que están entrenando hasta con ChatGPT, pues es una cosa increíble, pero hay múltiples opciones. Es fundamental y yo creo que por eso, repito, el primer paso es conocerme a mí, Okay. conocerme qué antecedentes tengo, qué síntomas tengo. La mayoría de las personas para pasar de este nivel, de esta etapa a esta etapa para tomar acción no necesitan un médico del deporte, Un entrenador. no. Quizás apenas necesitan comenzar a moverse y necesitamos personas que inspiren, que promuevan. Cuando yo ya tengo un objetivo específico y no tengo ninguna enfermedad y no tengo ningún antecedente, un entrenador profesional me puede ayudar en ese proceso de entrenamiento y me puede ayudar. A mí me encanta que todas las personas influencer y demás promovamos la actividad física, pero el entrenamiento siempre debe estar guiado por un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional, el entrenador certificado, no solamente sabe estructurar un plan de entrenamiento como lo hace cualquier plataforma, el entrenador profesional sabe adaptar ese plan de entrenamiento a las circunstancias del día a día. Así dormiste mal, así estás enfermo, así te duele algo. El entrenador sabe cómo moldear eso y te va a ayudar cuando las cosas no salen bien. Okay. ¿Cierto? O sea, nosotros vemos muchos, y yo lo veo en consulta lamentablemente, muchos deportistas guiados por personas no expertas, entonces le colocan el mismo plan de entrenamiento ¿Qué otra persona? a la persona de 25 años sana que a la persona de 55 años que tiene una cirugía de rodilla. Y le colocan el mismo plan de entrenamiento a la persona sana que a la persona que tiene un antecedente de un infarto. Porque eso, si yo tengo, solo te doy este dato, si en una maratón van a participar 10.000 corredores, en la misma maratón deberían haber 10.000 planes de entrenamiento. Deberían. Deberían haber. Y es muy loco porque hablando con un amigo que le encanta el tema de las estadísticas y todo, no me acuerdo bien el dato, pero era como que él se había dado cuenta que como menos de un 20% de las personas que iban a maratones y majors y todo eso tenían entrenador. Sí, y eso sucede y eso hace parte como de esta experiencia del crecimiento. Yo creo que estamos muy jóvenes en el deporte. Okay. Y te digo, yo me río mucho porque cuando yo tenía, te decía que llevo como 30 años acá en este mundo, cuando yo tenía 13, 14, 15 años, yo no era capaz de salir a correr por un parque en pantaloneta. No, yo me iba a entrenar con mi sudadera y por debajo iba con la pantaloneta y llegaba, me montaba en el metro, cuando eso apenas estaba saliendo el metro, me montaba en el metro desde Envigado hasta el estadio, llegaba al estadio y allá me quitaba la sudadera y me quedaba y entrenaba. Que nadie se dé cuenta que me gusta hacer deporte. Que nadie me va corriendo en la calle, ¿cierto? No, y es verdad, por ejemplo, en algún momento yo también más pequeño decía lo de las pantalonetas corticas con las que corren maratones, Sí. todos los putty shorts, como yo nunca me pondría eso en la vida, y ya me las he puesto y me encantan para correr. Exacto. Es un tema así muy charro. Entonces estamos ahí. Hace poquito me leía un libro de 1964, imagínate, sobre la comunidad de maratonistas de Nueva York. 1964, Nueva York. La edad que nació mi papá. E imagínate una cosa, lo que nosotros en Colombia apenas estamos viviendo, esa fiebre ya estaba hace 60 años en Nueva York. ¿Sí? Sí. O sea, la misma fiebre. Cientos de personas, miles de personas inscribiéndose a carreras, ver gente corriendo en los parques, empresarios, adultos. Ya se estaba viviendo en Nueva York hace 60 años. Nosotros en Colombia, aunque estamos viendo y se nos sorprende, porque a mí también me sorprende ver 10.000, 15.000 personas inscritas en la Maratón Más, Medellín. 40, incluso en otras carreras 40.000 personas. Exacto. En muchos otros países ya eso se veía hace mucho tiempo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que
estamos muy jóvenes y estamos cada vez aprendiendo más y cada vez van a haber más personas con entrenador, cada vez van a haber más personas Como guiadas. de verdad guiadas. Bueno, con base en esto que me estás diciendo, me surge una pregunta interesante que incluso sé que le puede interesar a la comunidad y es un poco, siento incluso hasta polémica, porque bueno, tú nos recomiendas obviamente como médico que vives todo desde la ciencia, que seamos guiados, ¿cierto? A través del entrenamiento por un profesional. Pero hay personas que si bien son profesionales, que tienen sus clubes de entrenamiento, y lo he visto en muchas partes, que como por lo mismo, esto se ha vuelto una moda, ha crecido tanto, tantas personas quieren ingresar a tal club, tengo el dinero, ¿cómo una persona puede saber que ese entrenador o entrenadora sabe hacer muy bien su trabajo? Porque es que, o sea, tú lo sabes y todo, no porque uno estudió en una universidad o no porque uno tiene, ¿cómo se llama esto? El papel que te titula como entrenador algo, pues haces bien tu trabajo y por eso digo que es medio polémico. ¿Cómo una persona puede saber eso a la hora de elegir un entrenador? Eh, yo creo que a nosotros como profesionales no nos clasifican y nos distingue un título, Ok, ¿cierto? Eso es lo primero. O sea, no porque yo tengo un título significa que voy a ser mejor guía, mejor mentor, mejor maestro de una persona. No, el título simplemente es un respaldo académico, ok. ¿cierto? Yo creo que lo que nosotros como seres humanos, como personas necesitamos es alguien que me acompañe con respuestas claras, que me guíe, ¿cierto? No que me muestre los títulos, ni siquiera que me muestre las Sí, medallas y los podiums, no, nosotros necesitamos personas que nos respondan a las preguntas, que nos orienten, que sepan ponerse en mi lugar y a partir de ahí darme una guía. Hemos visto, he tenido la oportunidad de conocer personas que estudiaron administración de empresas, un día se encontraron con el deporte, se metieron en el deporte, cambiaron de profesión, empezaron a guiar a otros y posteriormente estudiaron y se hicieron todas las certificaciones y y ahora súper bien, son muy buenos es verdad. entrenadores. Conozco muy buenos, pues no, conozco profesionales licenciados en educación física, otros profesionales de la salud que no tienen buenos hábitos, que tienen un conocimiento pero no tienen la experiencia porque ni siquiera hacen ejercicio y eso no significa que por tener los Sí, sí. títulos tenga. Entonces, mi invitación siempre a todos es que pues primero preguntémosle con toda tranquilidad a esa persona que me va a guiar, qué experiencia tiene, cómo sabe, pues si puede adaptar mi entrenamiento, mirar la empatía, ¿cierto? No nos guiemos solamente Por los por las títulos. medallas ni por los títulos, ¿cierto? Siempre es Porque importante lo que eso. me dijiste, o sea, la gran mayoría de personas están en el deporte y están es acá. Sí, Me interesa y estoy empezando. sí, Entonces, que hay que entender, porque me gusta lo que estás, por el lado que estás yendo, que de pronto van a haber entrenadores o personas que pueden estar más enfocadas en el tema de rendimiento. En, no sé, las personas que quieren bajar de 3 horas en la maratón, las personas que quieren mover 5 kilos en el ciclismo. O sea, hay personas más especializadas para eso de pronto, puede ser. sí, y como te digo, hay personas, yo no juzgo ni puedo decir no son buenos entrenadores porque no Sí, se sí, hayan graduado de una universidad con un título de licenciado en educación física o profesional en deporte, no. Es ideal que esas personas, y más mi invitación, por ejemplo, también es que esos entrenadores que no tienen una profesión, pero se apasionaron por este tema, que se animen a estudiar. que se animen a estudiar y que se animen a estudiar cómo se planifica y qué pasa cuando una persona está enferma, qué pasa cuando una persona se lesiona, o sea, que lo hagamos todo. Me Y gusta. que si yo también, o lo otro que yo le invito a muchos entrenadores, porque como médico y pues y también como entrenador y como profesional y como deportista, tengo la oportunidad de guiar a muchos entrenadores, entonces yo no me las sé todas. Y si un entrenador no se las sabe, pero tiene un médico del deporte, tiene un nutricionista, que podemos Un acompañar equipo de forma, un compacto. equipo, lo hagamos ahí, ¿cierto? Entonces, nuevamente, las personas que nos escuchan,
No juzguen necesariamente a alguien por el título, pero exijan. Yo invito a las personas a que sean exigentes con la persona que los está acompañando. Me gusta. Sea como sea, Sí, sean sí. exigentes. Y si esa persona que los está acompañando no tiene las capacidades, habilidades y flexibilidad, pues entonces ya Es hora de busquen buscar. un adecuado, pues alguien que sea más afín a su necesidad. No, buenísimo. Entonces siento que hemos tocado como muy buenos temas del entrenamiento, de cómo empezar a entrenar. Obviamente yo entiendo el punto que también quieres comunicar y es como que sí o sí va a llegar un punto en el que lo mejor va a ser dejarse guiar por alguien, por un profesional. Esa es la idea. Cuando yo cuando me gradué de médico del deporte, pasaba algo muy charro y es que uno sale con la motivación de que todas las personas antes de comenzar a hacer un programa de ejercicio tuvieran una evaluación. Uno dice, eso es lo ideal, Lo ¿cierto? ideal. Pero resulta que en la vida práctica no pasa así. Las personas llegan al profesional cuando se lesionaron, cuando ya no están logrando las metas o objetivos. Yo creo que no hay que desesperarse por empezar con todo. Primero conocerse, lo que Primero dices. conocerse, empezar, y ya cuando voy sintiendo la necesidad como individuo, ahora sí necesito, para mejorar mis resultados, necesito una asesoría con un nutricionista. Para evitar lesionarme voy a ir donde un médico. Para prevenir lesionarme voy a ir y voy a hacer ejercicios con un fisioterapeuta. Ok. Para lograr mi objetivo en la meta, ahora sí necesito un entrenador. Así Es sucesivamente. como despertar la curiosidad por realmente aprender más de lo que uno está haciendo. O sea, Exacto. no quedarse con el solo voy a hacer. Voy a entrenar más y fácilmente se cae como en un sobreentrenamiento y las lesiones. Entonces, no, me gusta. O sea, y por ejemplo, viendo todas las preguntas que tenemos acá, hay una pregunta que me gustó mucho y dijiste que el camino te llevó a entrenar personas, pero que en ese mismo camino también llegaron muchas mujeres que querían practicar triatlón, ciclismo, atletismo. Hay una pregunta que me hicieron varias veces y es, ¿cómo adecuar los entrenos al ciclo menstrual en las mujeres? Si incide o no. Sí, es un tema bastante interesante. Para mí, por ejemplo, que, claro, yo no soy mujer Sí. y no tengo esos cambios Hay que aclarar, el doc físicos, no yo no soy es... mujer ni tengo esos cambios físicos ni esas sensaciones, ni siquiera había caído en cuenta que eso era importante para organizar un plan de entrenamiento. Ok, O sea, eso nunca fue una necesidad que yo tenía. Pero cuando empiezo a acompañar mujeres, Doc, esta semana no puedo entrenar porque tengo el ciclo menstrual. Doc, necesito modificar las cargas porque me vino la menstruación. Y así sucesivamente. Entonces empecé a entender un poco más, no solamente empecé a comprender lo que me contaban, sino que estudié sobre este tema. Y es fundamental saber, primero, que el ciclo menstrual sí tiene un impacto sobre las capacidades físicas de las mujeres. El ciclo menstrual sí influye o puede influir sobre el rendimiento físico y el ciclo menstrual sí puede afectar el entrenamiento, pero no sucede en todas las mujeres. ok, O sea, no sucede en todas las mujeres. Es decir, hay mujeres que les llega la menstruación y siguen normal. Saben qué utilizar, saben cómo utilizar una copa y nadan, entrenan, corren y no pasa nada, pueden participar en una carrera. Hay mujeres que les llega el ciclo menstrual y tienen muchos más síntomas, dolor, cólico y hay que modificar. Entonces, el mensaje, por ejemplo, clave para las mujeres que nos escuchan, para sí, muy los importante. entrenadores, para las mujeres es cada que tengan un síntoma asociado a su ciclo menstrual, comuníqueselo a su entrenador. O sea, el entrenador generalmente no se va a predisponer a modificar el ciclo porque al plan de entrenamiento porque le va a llegar la menstruación, no. Pero el entrenador, si la mujer le comunica de forma directa, profe, me acabó de llegar la menstruación y a mí me incomoda entrenar. Entonces el entrenador le va a modificar el plan. Y a partir de ahí, a partir de esas fluctuaciones y a partir de esa comunicación con el entrenador también puede aprovechar inclusive unas semanas de ese ciclo para
hacer más trabajos de fuerza. Hay una parte en el ciclo menstrual donde la mujer puede y tiene más energía para hacer trabajos más intensos, más exigentes. Hay un momento del ciclo menstrual donde algunas mujeres sienten que no son capaces de tolerar trabajos tan intensos, pero sí más largos. Hay Okay. mujeres que sienten que es necesario en esa semana descansar un poco. Pero la clave está en que la mujer manifieste a su entrenador qué síntomas va sintiendo o que los vaya anotando. Hoy en día existen múltiples aplicaciones donde las mujeres anotan cómo se van sintiendo en cada etapa del ciclo menstrual y así correlacionarlo con el entrenamiento. Me gusta porque a la final muchas mujeres tienen esa pregunta, e incluso ves mi esposa la sugar, todo eso, porque a veces como que inconscientemente se comparan con nosotros los hombres, pero yo siento que es mucho más complejo para ellas, de verdad que es mucho más complejo porque lo que vos decís, uno le programan y uno no está preocupado porque le llegó el ciclo menstrual, nada de esas cosas, pero ellas es como que una semana se sienten súper fuertes, pero otra semana es como que lo que acabaste de decir, intensidad no quiero, o ni siquiera les provoca entrenar. Sí, por ejemplo, hay algo que en entrenamiento se llaman mesociclos y los mesociclos son periodos que oscilan entre 3 y 6 semanas. Por ejemplo, en los hombres generalmente uno tiene ciclos de 3 semanas, de 4, de 5, de 6 y no hay tanto cambio o no hay tanta afectación. Entonces son semanas de carga. Pero en las mujeres a veces es más fácil llevar mesociclos o de 2 semanas o de 4 semanas. Entonces el entrenador que tiene el conocimiento sabe que más o menos la semana que va a llegar, digamos, va a tener su menstruación, que de pronto hay cólicos, que hay sangrado, es que cuadra en ese mesociclo el microciclo de recuperación Buenísimo. y las siguientes semanas aumenta progresivamente. O pasa también cuando se le adelantó la menstruación a una mujer. Entonces la mujer le comunica al entrenador y el entrenador inmediatamente le cambia ese mesociclo, aprovecha esa semana para hacer la semana de recuperación y las siguientes 2 o 3 semanas hace la progresión. ¿Sí me hago entender? No, buenísima Hace esa respuesta. pero la clave siempre está en que la mujer se comunique Muy con su bien. entrenador y manifieste el síntoma y así se hacen los cambios. Así que ya saben que la invitación es a que si tienen entrenador, se comuniquen muy bien con él o ella para que sepa lo que está sucediendo y si no, pues que entiendan también que hay momentos donde van a poder entrenar más fuerte y otros donde va a ser preferiblemente tomárselo con calma. Entonces esa respuesta me gustó muchísimo. También hay una pregunta que me hicieron y que también uno se pregunta, porque dentro de uno la sabe, como si el ejercicio, el deporte, el moverse, es más, yo digo una frase que es mueve con los cuchillos, pero ¿qué tanto ya llega al punto en el que no es saludable? Porque obviamente yo sé que llega un punto en el que ya no es saludable. ¿Cuándo es eso? Esa es muy buena pregunta y justo también en estos días estuve hablando sobre eso, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta y es que el ejercicio, poquito o mucho, siempre nos va a beneficiar. Ok, ¿Sí? Llega un punto donde el ejercicio, hacer más ejercicio no me va a ofrecer más mayor beneficio. beneficios. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de correr, voy a poner el, Sí, el me ejemplo de gusta. correr, Que hay ahí otra pregunta. no me hace más saludable correr 30 minutos 5 días a la semana a correr 2 horas 5 días a la semana. No soy más saludable porque corra más. La mejoría del ejercicio para mi salud tiene una curva. Una curva. En la medida en que yo voy aumentando el ejercicio, mi salud va mejorando. Pero llega un punto que más ejercicio no me va a aumentar mis beneficios para mi salud. Por el contrario, pasa que cuando yo ya hago más de 6, 7 horas de ejercicio a la semana, ya no tengo más beneficios para la salud. Y por el contrario, puedo aumentar el riesgo de sobrecargas musculares, de lesiones. Es decir, las personas que hacen 5 o más horas de ejercicio a la semana pueden tener más riesgo de lesiones de tendones, lesiones de ligamentos,
por el mismo ejercicio. ¿Qué nos ayuda? Ahí es donde entramos los entrenadores, ahí es donde entramos los médicos del deporte, en esas personas que ya están en esta etapa de acción y mantenimiento, que queremos hacer más volumen. Yo entreno 10, 12 horas a la semana. Yo sé que ya no estoy obteniendo más beneficios para mi salud. Yo ya entreno porque me gusta, porque me apasiona. Y también sé que mis riesgos de lesiones son mayores. Entonces, ahí es donde necesitamos la asesoría para tener un buen programa que nos ayude a tener un mantenimiento a largo plazo, fortalecimiento, prevención de lesiones, estiramiento, movilidad, flexibilidad, coordinación. Entonces, el ejercicio como tal aumenta los riesgos a mayor volumen. Ahora viene otra parte, ¿dónde está mi límite? ¿Dónde está el límite? Y lo más importante es que cada uno sepa, y es que el límite es individual. Y el límite para mí hoy, o sea, lo máximo puede ser correr 5 kilómetros. Para otra persona puede, o 1 kilómetro. Para otra persona pueden ser 10, para otra persona pueden ser 100. Conocer mis límites me va a ayudar a mejorarlos, pero no, yo no voy a pasar de no correr a correr 10 kilómetros. No va a pasar de correr 10 kilómetros a hacerme 100 kilómetros. Hay casos por ahí en redes sociales de gente extraordinaria que no corrían y un día se levantaron y se inscribieron a una maratón y la corrieron. Sí, pero eso no es la mayoría. Cada entrenamiento me va a ayudar a conocerme. No, buenísimo. Y por eso te hacía la pregunta de hasta qué momento es saludable, porque muchas personas de las que me siguen, que te siguen, que están en el mundo del deporte, que ven deporte en las redes sociales, me imagino que te hacen esta pregunta, porque a la final quieren tener los beneficios del ejercicio y la salud, pero si bien a veces por ver que hay personas entrenando 20 horas a la semana, piensan que entonces eso los va a hacer más saludables. Por eso quería hacer esa pregunta, como que ya la gente que está viendo este video se va a dar cuenta, no es que solo porque haya más probabilidades de lesionarse es que te vas a lesionar, pues si estás siendo bien guiado, si estás haciendo las cosas progresivas, pues vas a evitar también mucho eso. Pero era una pregunta que quería hacer. Y también la otra, cuando ya hablamos de correr, es que se asocia mucho, y ya tú me corriges si no, que correr sí o sí destruye las rodillas. Entonces, quiero que me cuentes más acerca de eso. Es verdad hasta cierto punto o qué tienes para decir respecto a eso? Falso. Es falso, es falso. Si hay una actividad física, si hay un gesto deportivo para el cual los seres humanos estamos hechos, es para correr. O sea, evolutivamente, antropológicamente, hace miles de años el ser humano corre. Hace miles de años el ser humano lanza, el ser humano salta. Hace muy poco tiempo el ser humano nada. Hace muy poco tiempo el ser humano monta bicicleta. ¿Sí? Pero realmente correr como tal no se asocia a daño de rodilla, no se asocia a artrosis en la rodilla, en la cadera y demás. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde está la recomendación. Correr es un deporte, pues es una actividad física, es un movimiento, es un gesto que genera impacto. Si yo soy una persona que estoy sano, pues digamos ese impacto articular no me debería generar ningún daño. Pero si yo tengo un antecedente de cirugía de rodilla, me lesioné el ligamento cruzado, si yo tengo un antecedente de lesión de un menisco, si yo tengo por cosas de la vida, pues que nací con una mala alineación, mi rodilla muy hacia adentro, mi cadera en alguna ahí, correr genera un mayor impacto y puede sobrecargar esas articulaciones. Si las personas que tienen lesión de rodilla, que tienen mala alineación, pero hacen un buen trabajo de fortalecimiento preventivo y manejan la técnica y se controlan y tienen un entrenador y controlan el volumen, tampoco hay razón de que esas personas tengan daño en articulaciones por correr. Entonces, la invitación es a que si yo tengo un problema de rodilla y demás, tengo que hacer fortalecimiento preventivo, tengo que cuidar. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque en esos casos, esa suma de lesiones de rodilla, de cadera o mala alineación con correr sí me puede generar una sobrecarga
que si esa sobrecarga es crónica, estoy hablando de muchos años, me puede dañar mi rodilla. Pero yo no puedo atribuirle, es que yo corrí una vez un fin de semana y tenía una lesión en rodilla y eso me generó artrosis. No, no hay una relación directa en eso. Y no te lo digo por mi experiencia, sino por los miles de estudios, porque hay miles de estudios, investigaciones, hasta en adultos de 60, 70 años que han corrido 50 años o más. No, buenísimo, me gusta mucho. O sea, sí o sí es como la invitación también a que las personas, si van a iniciar en el deporte del running, que lo hagan primero muy progresivo, que fortalecimiento y que también busquen como ayuda profesional. Eso es lo ideal. Esas Sí, tres cosas. sí, o sea, sí, yo creo que el correr como tal no lo debemos satanizar, ¿sí? Pero también sí debemos tener cuidado de que es un deporte de impacto, que es un deporte que requiere una progresión, es un deporte que requiere un fortalecimiento, Lo del caminar, correr. caminar, correr, hacer un proceso de adaptación, o sea, respetar también el deporte, no porque no haya una relación entre correr y artrosis, no quiere decir que salgamos a correr todos, porque es que el doc dijo que correr es lo más natural y es lo más normal, entonces hay que llevar un proceso. Bueno, ya también como hay como dos temitas más como para que vayamos terminando, digamos, esta conversación que me parece muy interesante y tal vez haya una segunda oportunidad con vos, Jesús, que me parece muy interesante. Y es, por ejemplo, ya el tema de entrenamiento de calor, que digamos, se está hablando mucho en internet, en redes sociales, noticias, élites, están adaptándose, digamos, al calor y se ha visto demasiados beneficios. Y quiero poner también otro ejemplo y es como las inmersiones en hielo, que como que se endiosó ese proceso de meterse agua con hielo todos los días y salieron estudios que realmente incluso puede como perjudicarte en el tema de crecimiento muscular, recuperación y otras cosas. Entonces como que toquemos esos dos temas ahí. Bueno, ahí es importante tener claro que al cuerpo, a nuestro cuerpo le gusta el estrés, ¿cierto? El cuerpo humano responde de una forma muy positiva a las situaciones que lo estresan, que le dan variedad, que lo llevan de un lugar a otro, y eso hace que nuestro cuerpo fisiológicamente esté más fuerte. Ok. O sea, eso lo sabemos y no es nada nuevo, que nuestro cuerpo responde mejor a los cambios, por ejemplo, el tema de los ayunos. Entonces, pasar de un periodo de no ingesta a un periodo de ingesta, esa transición metabólica genera beneficios para nuestro cuerpo. Pasar de una temperatura al frío y viceversa, eso ya lo sabemos. Por ejemplo, los estudios de sauna en los finlandeses ha sido una cosa maravillosa. O sea, hay estudios que relacionan en la frecuencia semanal con la que yo me meto en el sauna, y son estudios por allá en Finlandia que tienen un sauna en cada esquina, y longevidad y calidad de vida y demás. Por eso entonces empieza a entrar de moda también temas de calor. Hay estudios que empiezan a mostrar cómo meter el cuerpo en frío y demás, esas transiciones generan bienestar en mi cuerpo, y hoy en día vemos cómo quienes entrenan en altura entonces tienen beneficios, quienes entrenan en calor. Entonces lo primero es resumir que al cuerpo humano le gusta el estrés, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que esos procedimientos de someter al cuerpo a un estrés, ya sea estrés térmico, calor o frío, requieren de un proceso de adaptación, ¿cierto? Y Y que requieren no un de ser de todos proceso. los días, por ejemplo. O, No necesariamente digo que no tenga que ser de todos los días. ok. Yo creo que las personas que hacen un proceso de adaptación son más tolerables, inclusive a tener una mayor frecuencia. Yo creo que se sabe que hay contraindicaciones. Si yo soy una persona que tengo problemas en la presión arterial, por ejemplo, tengo una arritmia cardíaca, pues no me voy a ir a meter a una piscina con hielo, ¿cierto? Debo de tener cuidados porque mi cuerpo puede reaccionar y eso me puede generar alguna enfermedad. Entonces, para someterme a estos procedimientos, aunque estén de moda, y uno ve
cientos de personas que van los fines de semana a eso, pues es conocerse un poquito y saber si realmente yo puedo hacerlo, y busquen asesoría antes de. Y lo mismo, pregúntenle si quieren ir un fin de semana a una inmersión, y si lo están haciendo con un profesional, pues díganle a ese profesional: yo soy hipertenso, soy diabético, tengo esta enfermedad, ¿será que yo sí puedo? ¿Cierto? Eso es lo primero, ser muy conscientes de yo qué puedo, yo cómo estoy, y hacerlo o no. No voy a entrar a satanizar Sí, las y inmersiones con endiosar hielo y demás, pero es hacerlo bien. Con respecto ya al el calor. entrenamiento en calor o al entrenamiento en frío, cualquier extremo es bueno, inclusive para las adaptaciones. Antes decíamos que para yo competir en calor, entonces me entreno en calor. O decíamos que para yo competir en altura, entreno en altura para poder tener mejores adaptaciones. Pero hoy sabemos que si yo voy a competir en calor, ciertos entrenamientos en altura nos van a dar unos beneficios, nos quitan otros. Sí, Sí, o sea, si yo me entreno en altura, voy a tener una mejor oxigenación de mis tejidos y demás, pero voy a tener menor aclimatación el a la calor. calor. Pero si yo entreno en calor, por ejemplo, también hay estudios que hoy en día dicen que entrenar en calor mejora la oxigenación de los tejidos, mejora las adaptaciones, también facilita. Yo creo que las personas debemos aprovechar al máximo los recursos que tenemos en nuestro entorno. Si yo vivo en la altura, aprovecho y entreno en la altura. Si yo vivo en el calor, aprovecho sin miedo y entreno en el calor, ¿cierto? Es un poco complejo, por Sí, ejemplo, obvio. ver cómo personas que viven en la costa le huyen tanto, Muchísimo. demasiado. O sea, está bien la protección solar, está bien no salir tarde por la protección solar, pero entonces huirle a entrenar en ciertos espacios, porque hay exceso de calor. No, hay que aprovechar las circunstancias de mi entorno. Obviamente, y que pues muchas personas tienen un empleo, todo les toca súper temprano. Pero incluso pues yo leyendo ciertos estudios con respecto al calor, he hecho lo de, por ejemplo, entrenar y meterme al sauna. O Sí, por ejemplo, hacer indoor simulador con ventanas cerradas, sin ventiladores. Eso sí, hidratándome muy bien, con muy buena cantidad de electrolitos, depende de lo mío. Y por ejemplo, sí he visto mejorías en cuanto a la frecuencia cardíaca y a la oxigenación que siento en esfuerzos de calor. O sea, yo hice eso para el Ironman 73 de Capcana y sentí que durante la media maratón yo no sentí calor. O sea, sentía que estaba haciendo mucho calor, pero yo como tal no sentía que me estaba muriendo de calor. Y por eso te hago estas preguntas, todo porque muchas personas les está interesando el entrenamiento en calor y todo eso. Entonces, ¿cuáles pueden ser unos métodos pasivos y activos que la gente puede hacer como para implementar esos entrenamientos de calor en su día a día? lo más fácil, o sea, y como siempre digo, lo más fácil siempre es entrenar en nuestro entorno, en nuestro clima, aprovechar si yo puedo, si es entrenamiento en calor específicamente, salir a entrenar al mediodía, salir a entrenar en las tardes, aprovechar pues el ambiente caluroso. Si yo no puedo hacerlo al aire libre, aprovecho los entrenamientos en un espacio, en una casa, como dice, cerrar la ventana, sentir. Ya es de otro nivel, pero también se hace, que ya son entrenamientos en calor controlado. En España, por ejemplo, he visto fisiólogos, gente muy tesa, que meten al ciclista en estas carpas grandes de camping, las cierran, tienen unos Reguladores de reguladores de temperatura controlada, pero ya hay una monitorización porque se buscan aspectos muy específicos, pero son ya a otro nivel, Ok, ¿cierto? Yo creo sí. que sí es importante saber que esto nos beneficia y no por el contrario nos hace daño. Ya la exposición solar, que también es útil y que debemos de tener una buena exposición solar, también debe ser controlada, regulada, progresiva, como para evitar que haya un riesgo pues también de cáncer de piel. Aquí también un mensaje: yo soy un promotor del entrenamiento al aire libre, me encanta hacer ejercicio al aire libre, sin embargo también sé Todos que los, el cáncer de piel es el único cáncer que no es prevenible por la actividad física, por el ejercicio, e inclusive los deportistas que
nos exponemos al entrenamiento al aire libre tenemos más riesgo de cáncer de piel. Entonces es fundamental la buena protección. O sea, una cosa es entrenar en calor al aire libre, otra cosa es tener un exceso de exposición solar. Son dos cosas diferentes, y yo debo de ser consciente de eso y debo de manejarlo, porque el cáncer de piel no se previene por más ejercicio que yo haga. Ok, no, muy interesante. Yo siento que tocamos temas súper interesantes que pueden beneficiar muchísimo a las personas que están iniciando, que ya están en el mundo, a interesarse un poquito más con lo del calor. Es como que también que las personas entiendan que el entrenamiento en calor también les puede beneficiar, obviamente el tema de la protección solar y de la exposición solar, entonces no sé, optar por prendas largas, protector solar súper juiciosos. No sé qué otros temas me están faltando, porque cuando sabía que te iba a tener acá, yo dije, uy, quiero hacer muchas preguntas, pero ya me surgió una que es muy interesante y que este le puede gustar a las personas muy, pues como muy apasionadas por este tema de rendimiento, y es como el tema yo creo que ya este es como el último tema, el del VO2, el del VO2 Max, que es con la máscara y que se habla mucho de esto y que incluso salen memes en redes sociales, que es como, está muy buena la discusión, pero tengo un VO2 Max más alto que tú. Sí. Y que se conoce que los élites y las personas más cracks del mundo tienen VO2 Max de 92. ¿Esto qué significa? Porque mucha gente no tiene ni idea de qué es un VO2 Max. Bueno, eso es un tema muy importante porque hoy en día cobra mucha importancia, y te voy a decir por qué, porque es que la medición de eso que se llama VO2 max, consumo de oxígeno, se vuelve hoy en día y en el futuro uno de los signos vitales más importantes para saber cómo está nuestro estado de salud y nuestra capacidad física. Y se vuelve fácil por el tema de la tecnología. La tecnología hoy nos permite evaluarlo y medirlo con facilidad, inclusive los relojes ya nos estiman más o menos de acuerdo a nuestra actividad física qué es el VO2, cuánto es nuestro VO2 máximo. Pero ¿qué es el VO2 para que las personas nos entiendan? VO2 significa consumo de oxígeno y es la cantidad de oxígeno que nuestros músculos son capaces de utilizar. No depende de el oxígeno que respiramos, o sea, depende de nuestros pulmones, depende de nuestra salud cardiovascular, depende de que ese oxígeno se transporte de forma eficiente por la sangre hasta el músculo, y depende de que ese músculo sea capaz de usarlo. O sea, el consumo de oxígeno es de forma indirecta una medida que nos ayuda a evaluar todo nuestro sistema. Es muy buena. En términos prácticos, más o menos es de la cantidad de oxígeno que me ingresa, cuánto se queda el músculo con él. Entonces, si yo tengo un consumo de oxígeno, un ejemplo, de 30, un consumo de oxígeno máximo durante el máximo esfuerzo, podría decir que de cada 100 mililitros de oxígeno que mi cuerpo respiró, el músculo se quedó con 30. Entonces, si yo tengo 35, si tengo 40, entre más tenga, mucho mejor. Nosotros decimos en términos generales que la mayoría de la población debería de tener más de 30 mililitros por kilogramo minuto de consumo de oxígeno, es decir, que por lo menos que de esos 100 el músculo se quede con 30. Qué buen dato, como para que las personas también vayan conociendo un poquito más de lo que se espera, como lo mínimo, digámoslo así, porque obviamente cuando hablamos de élites volvemos a lo mismo, son personas que están en una minoría, Eso. pero donde estamos la mayoría de personas que decimos como los mortales, todo eso, Sí. es bueno que conozcan este dato para que tengan como también una idea. Sí, o sea, tener un consumo máximo de oxígeno de 30 es una meta, es un objetivo, y el consumo de oxígeno se puede mejorar. Si hoy usted está y tiene su reloj y el reloj le dice que tiene 25 de consumo de oxígeno, sepa que eso se puede mejorar. Si tiene un proceso de entrenamiento, se puede mejorar un poco. Más de 30 es muy bueno. La mayoría ya de corredores aficionados, yo te digo que en el laboratorio que medimos el consumo de oxígeno con los dispositivos que son muy específicos, en la mayoría de corredores encontramos consumos de oxígenos que oscilan entre 50 y 60 más o menos de consumo de oxígeno, y estoy hablando de que eso ya es muy bueno. Bien.
muy bueno, 40, 60. Tenemos unos poquitos que suben de 60 a 70 y ya tenemos unos deportistas que pueden que ni siquiera sean deportistas de élite, pero tienen más de 70, que eso ya es otros niveles. El consumo de oxígeno no mide necesariamente mi rendimiento físico, es decir, yo no soy mejor atleta porque tengo 70 que el que tiene 50, porque el consumo de oxígeno es uno de los determinantes del rendimiento físico, pero no es el único. No, buenísimo. Entonces, eso. Y saber que es una medida que yo me debería hacer anualmente o cada 2 años. Hoy en día es muy fácil de hacer. Los relojes nos dan unas estimaciones que se pueden confirmar en un laboratorio, pero considero que hoy en día es mucho más fácil medirlo y evaluarlo en el tiempo. Y hay un tema que es con esto mismo y que también gran parte es genético. O sea, porque hay personas que de pronto se van a querer comparar, que tienen un VO2 max de 40, 50, que sigue siendo muy bueno, con un élite que tiene 92, 91, pero no va al caso, ¿cierto? Pues no hay que estresarse por eso. Sí, o sea, la capacidad física tiene un componente genético, tiene un componente que es a partir del entrenamiento y demás. Obviamente es preferible, obviamente es mejor tener un consumo de oxígeno más alto. Sí. Sin embargo, yo puedo tener un consumo de oxígeno, ejemplo, de 70, y resulta que mi amigo tiene un consumo de oxígeno de 50, pero el que entrena mejor, el que tiene mejores tiempos, probablemente es más eficiente. Okay. Es decir, este tiene un Ferrari, pero lo tiene parqueado. Este tiene un Renault, por hacerle la bulla al Renault, sí. Pero le da mayor eficiencia, lo utiliza mejor. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, obviamente ya poniendo el ejemplo, entonces si el Ferrari se pone las pilas, pues exacto. Obviamente ya es otro juez. Claro, una de las invitaciones que yo siempre hago cuando me sorprendo con alguien que no tiene un alto nivel de actividad física, de ejercicio, y veo que tiene un consumo de oxígeno bastante alto, significativo, es: vamos a sacarle provecho a esa capacidad física que tiene, ¿cierto? Porque está subutilizando. Pero también felicito a ese que, aunque no tenga un alto consumo de oxígeno, lo está utilizando esa capacidad física de la mejor forma. No, buenísimo, me encantó este tema del VO2 Max porque siento que es algo que está muy en tendencia también, que mucha gente quiere conocer y que también es uno de los indicadores más importantes de longevidad. Sí, es muy bueno. Y bueno, yo creo que ya como... Antes de que termines, voy a terminar. Iba a tocar otro tema. No, pero voy a cerrar con la frase que tú dices y mencionando lo de la artrosis de rodilla, que muévete, no te oxides, es que aunque yo tenga una artrosis de rodilla, el resto de mi cuerpo se puede seguir moviendo. Si yo tengo una limitación, tengo mis brazos amputados, el resto del cuerpo se puede mover. Y yo siempre digo, si usted puede correr, corra. Si usted puede trotar, trote. Si usted puede caminar, camine. Si no puede hacer ninguna de las tres anteriores, por lo menos monte bicicleta. Si no puede montar en bicicleta, coja un cicloergómetro de brazos, pero muévase como sea, pero no se limite por cualquier condición. Aproveche al máximo el cuerpo que tiene en las condiciones que sea. No, buenísimo, se me levantó la pregunta, porque obviamente yo te iba a hacer una pregunta que era, ¿qué le dirías a esas personas que nos están viendo en torno al deporte y todo eso? Pero yo siento que a la final es como el mensaje más chévere que se le puede decir a las personas. Y un mensaje que me dejaste una pregunta sobre las mamás, sobre recomendaciones para los padres. Yo creo que la mejor forma de nosotros como padres inspirar a nuestros hijos y motivarlos a que se muevan es si nosotros nos movemos. No hay mejor motor o inspiración para los hijos es ver a los papás moviéndose. No presionemos a los niños a que hagan ejercicio, a que se inscriban a 10 clases en la semana en X parte y los papás sentados en las escalas solo esperando a que la clase se termine. Tenemos niños presionados para que hagan deporte y los papás quietos. Todo lo contrario, nuestros hijos
si nos ven haciendo ejercicio, ellos se van a inspirar, se van a motivar y con seguridad a largo plazo van a tener un buen programa de ejercicio, pues van a tener el hábito. No, buenísimo. Y creo que aplica para todo en la vida y con las parejas lo mismo. O sea, motivar a la otra persona siempre es del ejemplo también. O sea, no es como haz más ejercicio, es como hay que llevar un estilo de vida activo y entender que no todo el mundo va a buscar unos números, que van a buscar rendimiento, que muchas personas lo van a hacer por salud, por disfrute. Y creo que eso también es como lo más importante. Y no, me alegro mucho de haberte tenido acá, Jesús. Obviamente pues vamos a dejar todos los datos del doc en la descripción, desde el Instagram, también tiene su cuenta de YouTube muy interesante donde comparte muchas cosas chéveres basados en ciencia. Soy súper fan ahí, mantengo viendo también los videos. Y bueno, Jesús, no sé si quieres decir algo más adicional, pero yo siento que de verdad dijiste unos mensajes ahí a lo último tan poderosos que quedo muy contento. No sé si hay algo como más No, adicional ahí. agradecerte a ti por estos espacios. Te admiro mucho, eres una persona inspiradora, motivadora, que se ha ido llenando no solamente de experiencias personales, sino que estás reuniendo una cantidad de personas también para compartir este conocimiento. Entonces, agradecerte también por eso, por llevar ese mensaje motivador, inspirador, de transformación. Y bueno, que muchos éxitos en todos estos proyectos. Muchas Me gracias. encanta. Así que para finalizar este episodio, primero agradecerles a ustedes por verlo. Si llegaron hasta acá, nuevamente les pido el favor de que se suscriban al canal. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, como siempre les decimos, muévanse y no se oxiden. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, pescado. Chao.